¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Desde el ego o desde el espíritu? Vemos cada día esta falta de realmente de comprometerse con lo que es el amor, ¿no? Hoy en día vemos un amor express, hoy en día vemos que las relaciones son desechables, hoy en día vemos que los jóvenes van cambiando de pareja. El amor en cualquiera de sus expresiones se ha ido apagando cada vez más en la humanidad. Y vemos toda esta cantidad de personas que de alguna manera estamos rescatando ese amor para poder construir un mundo más humano. Yo creo que esa es la carencia más grande que tienen hoy en día los niños y los adolescentes. Por eso estamos creando la sociedad egoísta que estamos creando, tan peligrosa hoy en día. Y estoy segura, Alex, que el problema que estamos viviendo a nivel mundial de nuestras guerras espantosas es un problema de salud mental. No es un problema económico, no es un problema político, no es un problema de ideología. Si tú citaras a los líderes del mundo y les hicieras una valoración con los mejores psiquiatras del mundo, con los mejores gurús espirituales del mundo, te darías cuenta que el problema del mundo es un problema de salud mental, porque ninguno de los líderes que tenemos pasaría en el examen. Todos están gobernando desde el ego, no gobiernan desde el espíritu, no gobiernan desde el ser, no gobiernan desde qué es lo mejor para mi pueblo. Hacer un escáner del alma y reconocer si las decisiones de nuestra vida, esto es muy importante, las está tomando nuestro ego o nuestro espíritu. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, Paula, bienvenida una vez más Alex. aquí a Wake Up. Bueno, tú y yo teníamos una cuenta pendiente porque hace no tanto ya tuvimos una entrevista aquí en Wake Up y nos contaste tu historia hablando de tu libro, La joya de tu alma. Y yo cuando estuve en esa entrevista presencialmente y me quedé con la espinita de volver a verte. Sí, yo también. Sí, y además, bueno, fuera de cámara nos hemos dado cuenta que tenemos demasiados temas de los que hablar, pero yo te quería proponer un tema en concreto hoy. Y es, aunque suene un poco cursi, hablar del amor. Y no estoy hablando de cuando uno le dicen hablar del amor, suena como, bueno, pues es hablar de ese amor romántico que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto de amor que te quiero proponer. Y más allá de tan solo hablar del amor, sino de la falta de amor, ¿no? Yo creo que en tu historia personal y en tu libro es algo que a medida que vas leyendo te va como llegando todo eso, ¿no? Esas ganas que te dan de dar un abrazo a esa niña que no tiene amor. Y de hecho quería partir con ello. Hay un psiquiatra francés que se llama, me lo tengo aquí apuntado, Boris Korulnik. Tengo una entrevista suya en Wake Up y él lo que viene a decir es que la peor tortura que se le puede hacer a un niño, peor incluso que violencia, peor incluso que agresión sexual, es la falta de amor. Y la falta de amor, según él, es el desencadenante de cientos de miles de traumas, complejos, comportamientos insanos, etc. Entonces, bueno, yo, como tú hablas desde la experiencia, que eso además me encanta, y tienes una experiencia muy valiosa que te ha dado una gran sabiduría, bueno, yo quería pues, hablar contigo, decirte esta frase y ¿qué te viene cuando yo te hablo de esto? Cuéntame. Pues mira, lo que primero me viene al corazón escuchándote es que yo creo que el problema que estamos viviendo de este caos tan vertiginoso a nivel mundial, de todas estas guerras que vemos, y tú lo mencionaste desde el Holocausto, de todo lo que hemos venido viviendo a nivel mundial, es por la pandemia del desamor. Y el desamor o la soledad es lo que está matando hoy en día a la humanidad, ¿no? Una humanidad que cada día quiere ser más rica, que quiere tener más dinero, que quiere tener más poder, que quiere tener más armas, pero que no se da cuenta de que todo esto es una apología a la decadencia. Y esa decadencia es el desamor, esa pandemia
que nosotros estamos experimentando hoy en día es la falta de amor. Y de hecho en ese libro, en La joya de tu alma, yo abordo el método, uno de los métodos en los que yo me certifiqué, bueno, soy logoterapeuta, ¿no? Todo el pensamiento de Viktor Frankl, que también habla muchísimo de eso. El segundo método, que es un método más científico del coaching, que es el método de Harvard, habla de 3 fases. La primera fase es todo aquello que viviste en tu infancia, que es toda la parte del falso maestro, ¿no? Y ese falso maestro son todas esas creencias limitantes que nosotros tenemos en nuestra psiquis, en nuestra alma, en cómo nos relacionamos en nuestra vida adulta. Y todo nace de la falta de amor o de la interpretación que nosotros sentimos en nuestra infancia como falta de amor. Porque muchas veces tú, por ejemplo, puedes hablar con 2 mellizos y los 2 mellizos tienen experiencias diferentes de cómo vivieron a sus padres, ¿no? Y hay una anécdota en la que uno de esos 2 mellizos dice, no, es que vamos al velorio del padre y del mellizo dice, es que mi padre era un tirano, mi padre no me quería, mi padre me exigía demasiado, nunca se dio cuenta de mi fragilidad, nunca se dio cuenta de cómo yo era, solamente me exigía, solamente me criticaba, yo lo odio y estoy feliz de que se haya muerto y que descanse en paz, porque ese señor me dejó un trauma muy grande. Y luego vas y hablas con su hermano mellizo y dice, a mi padre yo le estoy muy agradecido porque mi padre me exigió, me hizo la persona que fui, me exigió sobre la tenacidad, me corrigió cuando me había equivocado, alguna paliza me habría dado porque me la merecía. Entonces fíjate cómo 2 mellizos hablan de la experiencia con un padre que el uno lo vio como un tirano y el otro lo vio como una persona que le disciplinaba y lo enseñaba. Entonces acá es muy importante en términos del amor, cómo interpretamos lo que recibimos o lo que no recibimos, pero sin duda, aparte de cómo nosotros lo interpretamos en nuestra infancia, que es ese falso maestro del que se habla en el método de Harvard, sí vemos cada día esta falta de realmente de comprometerse con lo que es el amor, ¿no? Hoy en día vemos un amor express, hoy en día vemos que las relaciones son desechables, hoy en día vemos que los jóvenes van cambiando de pareja, inclusive piensa lo que es en hacer el amor, ¿no? Uno antes pensaba en hacer el amor, era un ritual, era hacer el amor, era un ritual, era sagrado. Hoy en día las parejas tienen sexo una noche y utilizan el acto sexual como si fuera a hacer el amor y ya ni siquiera existe esa palabra. Hoy en día ya es una apología a la decadencia en donde hay una voluntad de placer, en donde la gente solamente quiere el placer inmediato, el saciar sus sentidos y no vemos que realmente el amor, hablando del amor romántico, hablando del amor cuando es una vocación como el nuestro, de entregarnos al mundo, el amor en cualquiera de sus expresiones se ha ido apagando cada vez más en la humanidad. Y es por eso que vemos a personas como la Madre Teresa de Calcuta, vemos como el Padre Ignacio, que está en la selva del Amazonas, que rescata niñas, que las venden para trata de blancas, y vemos toda esta cantidad de personas que de alguna manera estamos rescatando ese amor para poder construir un mundo más humano. Estaba recordando el otro día hablando con Paz Padilla, ha escrito un libro que se llama Madre, y le hace 15 preguntas, las mismas, a sus 7 hermanos, u 8, acerca de su madre. Son descripciones de personas completamente diferentes. En concreto hablando de una cena de Navidad, que para uno fue un infierno, para otro fue maravilloso, para otro tal. Y es que también supongo que los padres, hablando de la figura paternal, cuando hablas de la infancia es clave, ¿no? No creo tampoco que los padres críen igual al mayor que al pequeño, que al mediano. Y luego cada uno recibe, como tú bien dices, las cosas de forma diferente, ¿no? Pero hay una frase que me encanta, y esta no te sé decir de quién es, y me ha venido ahora, que dice, las primeras personas en joderte la vida son tus padres. Sí. Y esto no es un echar en cara, no es un reproche, no lo mueve el odio. Pero claro, al final cualquier persona que nace se pone en manos de los padres y todas esas creencias iniciales dependen. Vas a beber de esas figuras para tener todas esas creencias, ¿no? No sé, en tu experiencia, ¿qué me puedes hablar de las figuras paternales? Mira, al final de mi libro yo hablo de ese perdón
y de esa reconciliación que nosotros debemos tratar de perseguir a lo largo de nuestra vida con nuestros padres, ¿no? Yo creo que uno de los ejercicios más poderosos que yo hago en los retiros espirituales que imparto es el ejercicio de honra a padre y madre. ¿Qué tan difícil es honrar a tu padre y a tu madre cuando te han lastimado, cuando te han abandonado, cuando no te escucharon, cuando no estuvieron ahí? El problema es que si hacemos una encuesta mundial, nos damos cuenta de que la mayoría de los padres y de las madres no se dieron cuenta de que abandonaron a sus hijos, de que no los escucharon, de que no los acompañaron, de que no estuvieron ahí, porque muchas veces ellos tampoco recibieron eso de sus padres. Entonces se van creando unas cadenas intergeneracionales de desamor o de autoridad o de narcisismo o de una cantidad, digamos, de situaciones de las cuales los niños son víctimas y cada uno de nosotros ha sido víctimas, en donde nuestra responsabilidad es sanarnos a nosotros mismos, es curar nuestras heridas, es perdonar a papá y a mamá, es honrarlos como son, como fueron, soltar ese dolor, soltar ese resentimiento que muchas veces tenemos por cómo nos sentimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que es donde se crean los traumas, y decir, ok, si ellos no lo hicieron porque no supieron hacerlo mejor, porque en esa época no se iba a terapia, porque seguramente estaban ocupados con hacer dinero o estaban ocupados con sus trabajos personales o con lo que fuera, o con mantenernos o con pagarnos el colegio y la universidad. Muchos de esos padres no lo hicieron y la mayoría de los padres no hicieron lo que hicieron porque dijeran vamos a joder a nuestros hijos, porque pues un padre o una madre nunca lo va a querer hacer así, por decirlo en términos vulgares. Lo hicieron porque no sabían nada mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos seguir repitiendo las mismas historias de nuestra familia. Historias de maltrato, historias de centrarnos solamente en lo material, en enseñarles a nuestros hijos a hacer dinero, en enseñarles a nuestros hijos a que tienen que ser los mejores de la clase para ser unos profesionales productivos en el mundo actual. No. ¿Qué pasa con nuestra parte humana? Muchas veces eso no lo aprendemos de papá y mamá. Muchas veces eso lo aprendemos como nos ha pasado a ti y a mí desde el dolor, ¿no? Cuando ya caemos al piso, cuando ya se nos rompe la vida, cuando ya pasamos por situaciones muy duras y muy difíciles en donde estamos enfrentando el desamor y la soledad, que son las pandemias del siglo XXI. Ese desamor y esa soledad son los que muchas veces nos transportan a esa transformación cuando queremos verlo. Porque el problema es que la gente no quiere verse. La gente ve afuera, entonces culpan a papá y a mamá, culpan al jefe, culpan a la sociedad, culpan a la pareja de su propia desgracia, pero no quieren dar esa mirada a su interior. Entonces yo en mis libros hablo de pausa tu vida, haz una mirada de introspección a tu alma, revisa tus heridas, haz un escáner del alma, que es de lo que yo hablo en mi metodología. Cuando a nosotros nos duele la rodilla, porque tenemos un dolor de rodilla con el cual hemos tratado de seguir caminando y hasta que al final no podemos caminar porque el dolor nos para, nos detiene, tenemos que obligatoriamente ir a hacernos un escáner de la rodilla, ¿no? Una radiografía, a ver qué es lo que está pasando. Cuando hacemos la radiografía de la rodilla, el médico especialista ve y dice, claro, tienes un cartílago inflamado y por eso no puedes caminar. En la medicina del alma, en la cura del alma, pasa igual. Nosotros, los médicos del alma, hacemos un escáner de esa persona que tenemos enfrente y hacemos esa radiografía del alma para descubrir esas heridas que la persona tiene. Una vez descubrimos esas heridas, podemos ir a ese momento de la infancia, a ese momento de la adolescencia en el que se abrió esa herida y podemos reconocer si es la herida del abandono que está pasando con esa persona en su vida adulta. Si es la herida de la crítica, ¿no? Los perfeccionistas, las personas que tienen ese modo de ser perfeccionista, fueron muy criticados en su infancia. Si son personas que son evitativas, esas personas que son muy tímidas, que no le hablan a la gente, que no tienen habilidades sociales, que prefieren retraerse, que prefieren ser un poco como ermitaños, fueron personas descalificadas en su infancia, fueron personas que dependen mucho del que dirán, porque en su infancia muy seguramente papá y mamá fueron duros, los calificaron de una manera negativa. Entonces todas esas heridas son las que yo llamo las heridas activas. ¿Por qué activas? Porque si se te abrieron en la infancia, se te abrieron en la adolescencia, hoy
a tus 50 años, a tus 40 años, a tus 60 años, todavía están sangrando, todavía están activas. Entonces, es hacer el escáner del alma, ubicar la herida, en qué momento se te abrió esa herida, en qué momento de tu historia tuviste un choque emocional tan fuerte, con papá o mamá generalmente son los primeros, luego con tus hermanos, luego con tu escuela, y reconocer esos choques emocionales. Cuando ya has reconocido esos choques emocionales de esa falta de amor, como lo estábamos hablando al principio, o de ese abandono, de esa crítica severa, o de cómo te juzgaron, de cómo te vieron, de cómo te aislaron, todo eso, podemos darnos cuenta de que ahí, en esas heridas activas, radican todos los problemas que tenemos en nuestras relaciones hoy en día, en nuestro presente. Hasta que no las sanemos, no podemos trascender. Por eso mi próximo libro, te doy el avance de la noticia, se llama Sabiduría es dolor curado. Qué bueno, me gusta el título. Estoy de acuerdo en el título y seguro que estaré de acuerdo con el libro también. Tengo ganas de leerlo. Qué bueno. Bueno, es una maravilla escucharte, porque la verdad es que hablando del desamor, del rencor a la gente que te ha hecho daño, no tantas personas hablan desde esa sanación, ¿no? Por eso me gusta mucho escucharte y estaba un poco recordando un poco también y validando, siempre que te escucho voy validando lo mío, ¿no? Hay personas, sobre todo hoy en día, quizás tenga que ver con la generación que ha vivido la carencia, ¿no? A veces se asocia que los padres, la manera de amar es dar lo que uno necesita, cubrir necesidades, como por ejemplo en tu caso, oye, es que la mandaron a un internado a Suiza, la deben querer muchísimo, ¿no? No seas desagradecida. Joder, eso es amor puro, ¿no? ¿A quién te podría decir eso hoy en día? Pero quizá esa niña lo único que necesitaba es no estar sola en un hospital después de una operación. Que dice, no, pero si yo le doy todo lo que necesita. Y volviendo a lo que hablábamos de la falta de amor, yo mi teoría compartida contigo antes es el ser humano necesita para vivir primero respirar, eso es por supuesto, comer y beber, está muy bien, pero es que hace falta amor también. Es necesario tener tiempos para ello también, con las personas que uno quiere, ¿no? Oye, es tener tiempo de sencillamente estar ahí para escucharte. La presencia es puro amor. Si es una presencia activa, no estar contigo aquí con el móvil, sino estar aquí para ti, ya es un acto de amor. Escuchar, darte tu espacio porque tú importas en el mundo. Y a veces es como que esa niña solo necesita sentir que tiene un espacio y un sentido en el mundo para alguien y que alguien en el mundo la quiere porque es querida, ¿no? Yo creo que esa es la carencia más grande que tienen hoy en día los niños y los adolescentes. Por eso estamos creando la sociedad egoísta que estamos creando, tan peligrosa hoy en día. Y estoy segura, Alex, que el problema que estamos viviendo a nivel mundial de nuestras guerras espantosas es un problema de salud mental. No es un problema económico, no es un problema político, no es un problema de ideología. Si tú citaras a los líderes del mundo y les hicieras una valoración con los mejores psiquiatras del mundo, con los mejores gurús espirituales del mundo, te darías cuenta que el problema del mundo es un problema de salud mental, porque ninguno de los líderes que tenemos pasaría en el examen. Todos están gobernando desde el ego, no gobiernan desde el espíritu, no gobiernan desde el ser, no gobiernan desde qué es lo mejor para mi pueblo, gobiernan sobre cómo nutro mis satisfacciones, cómo yo soy el más fuerte, cómo tengo las armas más poderosas, cómo soy un país que somete a la población, cómo soy un país que a través de la corrupción me salgo con la mía. Entonces, el problema es que, y tú lo dijiste muy bien, si nosotros tomáramos a un Hitler, a un Trump, a un Putin, a todas estas personas, ¿no?, que nos están gobernando en mi país, a un Petro, estas personas, te das cuenta de que son personas que realmente tienen unas situaciones de trastornos mentales severos. Vete a la infancia de estas personas, vete a la infancia de Hitler, vete a la infancia de estas personas que nos están gobernando y que son nuestros líderes mundiales. Y mira el desamor, mira la falta de amor, o mira cómo de alguna manera fueron descalificados, fueron abandonados, fueron maltratados,
todo lo que sucede en la infancia para luego crear líderes como los que estamos teniendo hoy en día en el mundo. Pero las personas no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a terapia. Y el otro día escuchaba a un mexicano que también es cómico, que también habla espectacular, con un humor increíble, y decía, en los países deben tener la canasta familiar incorporada para que a las personas no les falte nada, ¿no? Y en la canasta familiar tú debes tener carne, leche, queso, verdura, fruta y huevos. Y muchos huevos para hacer terapia. Y yo me mataba de la risa porque decía, se necesitan huevos, hablándolo en estos términos, se necesita valentía, se necesita, porque nadie es capaz de sentarse acá con un terapeuta que te meta el dedo en el dolor, que te haga preguntas incómodas y que te diga, ok, ¿qué vas a hacer con esta situación que te causa dolor? ¿Vas a seguir culpando a papá y a mamá? ¿Vas a seguir culpando a tu expareja? ¿Vas a seguir culpando a tu jefe? Y ahí te quedas victimizándote toda la vida, lamiéndote las heridas toda la vida, y cuando menos te das cuenta tienes 60 años, no fuiste feliz, no lograste hacer feliz a nadie y te quedaste preso del resentimiento. Y resentimiento, la palabra resentimiento es volver a sentir, resentir. Entonces quedas con ese sentimiento que es un bucle de dolor, de odio, de no lograr liberarte para hacer tu propia vida. Entonces, el amor, por eso es tan importante. Muchas veces ese amor a la primera persona que se lo tienes que dar es a ti misma, ¿no? Porque si no lo recibiste de papá y mamá, porque no supieron dártelo, si no lo recibiste de tu pareja porque te traicionó, porque te mintió, porque te abandonó, si no lo recibiste de tus hermanos porque estaban lejos y te quedaste solo, ¿dónde encuentras esa nutrición emocional? En tu interior. ¿Cuál es el problema? Que las personas la van a buscar afuera. Y ahí pasa como la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y encuentras a estas personas que siguen tropezando con la misma piedra. Y sí, todos nos tropezamos, todos tenemos muchas historias de caídas y tropiezos, pero al final la tarea espiritual que todos tenemos es aprender de cada caída, porque lo importante no es lo que te pasa, lo importante es qué hago con esto que me pasó, cómo convierto mi dolor en un diamante para la humanidad, cómo convierto mi dolor en algo como lo que tú estás haciendo a través de Wake Up, cómo no me quedo ahí preso de esa cárcel, sino logro esa transformación de mi ser primero, para que la sabiduría que yo tenga dentro sea realmente dolor curado. Y una vez que yo me lo haya curado a mí misma, estoy segura primero que no se lo voy a pasar a mis hijos, ni a mis nietos. Luego estoy segura que no voy a agredir a otros como lo hacen nuestros líderes a través de sus decisiones. Y cuando ya nosotros no somos productores de dolor, ni productores de traumas para otros, porque nos hemos sanado, ahí podemos construir un mundo mejor. Yo estoy de acuerdo, y además te voy a dar un par de datos que he visto hace poquito. En España, 2 de cada 20 adultos están deprimidos. Imagínate. Ese es un escenario ya. Y otro dato, hablando de cómo está la humanidad, nunca había habido tantos conflictos en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en un pico en el que hemos superado el nivel de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto potente, ¿no? Pero claro, hablabas de esos personajes que han construido un gran ego, y todo ese ego, si es como es, seguramente tiene mucho que ver con esa infancia, con esa falta de amor. Entonces, claro, tú dices, lo de hacen falta huevos para ir a terapia, pero antes de eso no hay quizás un darse cuenta de que hay que ir a terapia. Es decir, tú ves a Putin diciendo, es verdad, no estoy bien, no soy perfecto, sufro, creo que tengo que ir a terapia. Jamás. Te quiero decir, o sea, ese hombre de hierro, Claro. ese templo, ese témpano de hielo, si ni siquiera se ve a sí mismo, o sea, él vive absolutamente aquí. A lo mejor tú le preguntas a Putin y te dice, estoy bien. Claro. O a Trump, o a cualquiera. Claro. No, estoy bien, y además es que, joder, ojalá todo el mundo fuera como yo. Yo tuve una etapa de mi vida donde yo vivía aquí totalmente y no sentía, y me sentía mal ver a gente llorar, porque decía, ¿pero por qué lloran? Sí, qué ridículo. Me generaba rechazo. Sí. Y digo, joder, pero si
yo creía que era muy afortunado, ¿no? Entonces, claro, a ver, hay tanta gente que viviendo aquí no experimenta nada aquí, o si lo experimenta lo tapa enseguida con sustancias, con otras cosas, con mil cosas que tenemos, ¿no? Incluso con entretenimiento puro, con trabajo, con todas las cosas que tapamos. No sé si habrá antes o sea, antes de llegar al punto de decir necesito ir a terapia, también te lo digo porque en muchas terapias de grupo que yo he estado sentado con muchas personas que no querían estar ahí. Al final, ¿cuánta gente va a terapia porque pues, le ha prácticamente obligado su pareja, Sí. sus padres, sus amigos? Oye, es que necesitas ayuda, ¿no? Entonces, qué difícil es el quitarse esa venda, ¿no? Mira, si uno tiene un coach financiero, si uno tiene un médico de salud, si uno tiene una persona que lo guía en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿cómo no vamos a tener un coach de vida? Un psicólogo, un psiquiatra, un guía espiritual, un sacerdote, lo que quieras. Pero consultamos para hacer una inversión en un banco a un coach financiero. Consultamos a un médico porque nos duele una rodilla o nos duele el estómago. Consultamos a un peluquero para saber qué color del pelo nos vamos a teñir, una persona profesional. Pero para las decisiones más importantes de nuestra vida, no consultamos a un profesional, a un coach, a un psicólogo, a una guía espiritual, lo que quieras. Entonces vamos por la vida equivocándonos y vamos por la vida adivinando qué hacer en muchas situaciones en donde si tú simplemente vas a un profesional en una hora de una sesión, puedes tener una claridad mental y puedes tener una elevación de tu conciencia en donde tú dices, ah, claro, acabo de caer en cuenta de esto. Nosotros como coaches, nosotros como terapeutas, tenemos que ir a terapia. Tenemos que consultar a una persona preparada, profesional también para nosotros guiar y tomar decisiones en nuestra vida. Pero las personas no están dispuestas a hacer eso. Y las personas dicen, no tengo dinero, cuando es mentira. Hay miles de coaches y de terapeutas que también trabajamos gratis, sin cobrar. Hay miles de un sacerdote en una parroquia, en internet, en los ayuntamientos. Tú puedes llamar a líneas gratuitas para prevenir el suicidio, por ejemplo. Mil cosas, pero las personas no lo quieren hacer. Y nuestra casa espiritual es igual que nuestra casa física. Y te voy a dar una anécdota del que yo hablo en el libro. Si nosotros vivimos en una casa que antiguamente las casas tenían abajo un tanque séptico, ¿no? En donde todos los desechos de la casa iban a ese tanque séptico y al cabo de un tiempo, al cabo de 6 meses o del año, llegaba un camión, desocupaba el tanque séptico y entonces ya la casa podría otra vez empezar a funcionar en todo su sistema hidráulico. Pero ese tanque séptico en donde iban todos los desechos se limpiaba de vez en cuando. Y pasaba en las fincas de los abuelos que si el tanque séptico no se limpiaba, pues todo se devolvía, ¿no? Todos esos desechos se devolvían por las tuberías y se armaba un caos. En el mundo espiritual, en nuestra casa espiritual sucede así. Tú vas echando desechos espirituales, tú vas echando todos esos desechos emocionales, ¿no? El odio, el rencor, las faltas de perdón, el resentimiento, la víctima, todo eso negativo lo vas guardando adentro, lo vas guardando adentro, hasta que se te sale por las orejas, se te sale por la boca, se te sale y encuentras muchas veces estas personas tóxicas, negativas, que agreden, que critican, que tú dices, uff, esta persona tiene mucho voltaje, yo no quiero estar al lado de una persona tan tóxica. Esas personas tóxicas son esas personas que no han limpiado su tanque séptico interior. Son personas que no han hecho una depuración de todo aquello que se nos va almacenando humanamente, porque todos hemos sentido resentimiento, todos hemos sentido rechazo, todos hemos sentido abandono, traición, todo lo que nos ha pasado a los seres humanos. Pero tiene que llegar un momento en donde tú lo proceses, aprendas, te quedes con lo bueno, con lo que te enseñó esa situación y lo malo lo deseches, ¿no? Como cuando sacas el zumo de naranja que te quedas con el zumo sustancioso y lo que ya no sirve, la cáscara y el bagazo lo desechas. Pasa igual en la vida espiritual y en la vida emocional. ¿Qué es lo que nos pasa? Que si nosotros no hacemos esa purificación, si nosotros no limpiamos ese tanque séptico interior que todos tenemos, la vida te va pasando factura. ¿Cómo te pasa la vida la factura? Con un diagnóstico de salud. Llegas al médico y te dices, ¿tienes cáncer? Pues claro que tienes cáncer, porque has ido matando tus células a punta de odio, a punta de resentimiento, a punta de muchas cosas. Ira.
te abandona tu pareja, un divorcio, tienes relaciones rotas con tus padres, no te hablas con tus hermanos. Y mira, yo te lo digo porque yo lo he vivido todo. Todo lo que te estoy diciendo lo he vivido y lo he tenido que procesar y lo he tenido que aprender y he tenido que decir, bueno, ¿qué puedo aprender en esta situación? ¿Por qué la estoy viviendo? ¿Por qué en este momento de mi vida tengo esta situación con mi madre o con mi padre? Y ahora estoy en una etapa de mi vida en donde para que mi libro tenga autoridad espiritual y tenga credibilidad, después de haber escrito La joya de tu alma, que fue un libro de catarsis, que fue un libro de inspiración, que no fue un libro de denuncia, porque yo no estaba denunciando a las personas que me habían agredido en mi vida. Yo le estaba diciendo a mi lector, si yo pude bajar al infierno del dolor, vivir la traición, vivir el abandono, vivir la violencia de género, vivir situaciones económicas difíciles, vivir situaciones de familia en donde se me había destruido todo, dejar un país, reconstruirme de cero, reinventarme en un país nuevo en donde nadie me conocía. Todo lo que yo hice, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Entonces es un libro de inspiración, en donde yo le digo a mi lector, no importa lo que te pasa, coge ese diamante que es tan bruto, púlelo, quítale todo ese material que le sobra y haz una joya de tu dolor. Entonces, yo ya estoy en ese momento, Alex. Yo ya estoy en ese momento en donde acabo de estar en Colombia con mi familia, en donde me dediqué solamente a la restauración familiar, con una madre que no va a cambiar, con unos hermanos que no van a cambiar, con unas situaciones que son difíciles y que no han cambiado, pero que la que tuve que cambiar fui yo, purificando, sanando, perdonando, restaurando. Y cuando ya llegas a ese nivel de conciencia, en donde tienes una verdadera iluminación, porque comprendes que todo lo que te sucedió era necesario para construirte en quien eres hoy en día, ya puedes llamar a ese aprendizaje sabiduría, porque ya es dolor curado. Absolutamente. Yo no sé si tú habrás llegado incluso a la misma conclusión. Yo incluso he dejado de decir que la gente mala existe. Y aquí estamos hablando de, y quitando aparte casos como puede haber, pues hay personas que ya vienen con temas de Sí, fábrica, ¿no? sí, Que hay tiene un psicopatías, psicópata sí, que no puede sentir o sí. algo muy extremo, ¿no? Pero detrás de todas esas personas, cuando entiendes lo que hay detrás, cuando tienes ese nivel de conciencia que tú mencionabas, te das cuenta que la gente no es mala, es que hace lo que puede. Sí. Y aquí hay una frase que te quiero comentar también. Esta me la dice mucho mi amigo Manu Mariño, aunque creo que es de San Juan de la Cruz. Allí donde no hay amor, pon amor y habrá amor. Yo he comprobado que esto funciona. No sé si en todos los casos, y te quiero preguntar a ti. Es decir, a veces te puedes encontrar personajes fríos, duros, tal. Cuando tú no te pones en su mood de estar frío, distancia y tal, sino que muestras vulnerabilidad, muestras amor y además lo ofreces porque sí, a veces de repente ves un cambio en la otra persona brutal. No sé Sí, si te sí, ha sí, pasado yo lo alguna estoy vez. viviendo. Sí, lo estoy viviendo ahora. Mira, trabajándolo con mi coach, que es una maravilla, mi maestro en Argentina, con quien todo el tiempo estoy trabajándome a mí misma para ir puliendo mi alma, me enseñó una frase maravillosa. Muchas veces nos encontramos a estas personas hostiles, ¿no? Muchas veces nos encontramos a estas personas que están no a la defensiva, sino a la ofensiva, ¿no? De que antes de que tú les digas cualquier cosa ya te ofenden o se defienden o te atacan o te agreden. Las personas tóxicas o muchas veces personas que simplemente tienen un mal temperamento y que te hablan duro, que te hablan brusco, que tienen una manera de tratar diferente porque no han recibido amor de pequeños, porque se les exigió, porque se les maltrató. Entonces, esas personas, como tú bien los dices, les enseñaron a ser así. Ellas no saben ser diferentes, no saben hablar con amor, no saben hablar con cariño. Y eso es una tarea, ¿no? Uno tiene que aprender. Entonces, te comparto esto porque a mí me ha servido mucho. Él me enseñó a que cuando yo encuentre personas así, yo les digo, tú me puedes decir cualquier cosa, pero no me lo puedes decir de cualquier manera. Y eso ha sido maravilloso. Entonces, cuando encuentras a una persona que te pide amor con escopeta, Sí. que te agrede, que te regaña, que te critica, que te dice lo que necesita, pero te lo dice de una manera fea, brusca,
respira 3 veces y tú le dices, oye amor, o oye papá, o oye mamá, o amigo, o lo que sea. Tú a mí me puedes decir lo que quieras, tú me puedes decir cualquier cosa. Y yo estaré abierta a escucharte y a ver cuáles son tus necesidades. Pero no me lo digas de cualquier manera porque me haces daño. Entonces, en esa comunicación, cuando nosotros empezamos a darle amor a la otra persona por cómo respondemos y desde nuestra respuesta hay amor, la otra persona inmediatamente muestra su vulnerabilidad. La otra persona inmediatamente te expresa su vulnerabilidad. Y mira que les cuesta, ¿no? Al principio, como bajar esa máscara, porque estamos todos llenos de máscaras. Pero cuando ya logras que la persona se quite la máscara y te diga, sí, perdona, no te lo tenía que haber dicho así, te lo podía haber dicho de una manera diferente. Y otra de las cosas que yo también aprendí con mi maestro es, si alguien te agrede, pregúntale de qué tiene miedo. Las personas que te agreden, Sí. las personas que te gritan, las personas que te critican, esas personas están llenas de miedo por dentro. Entonces, pregúntale a esa persona que te gritó, que te agredió, que te maltrató, oye, ¿de qué tienes miedo? Y dime lo que quieras, pero no me lo digas de cualquier manera. Si solamente hacemos eso, imagínate la cantidad de hostilidad que podríamos sacar del mundo. Me ha venido a la cabeza otra frase también. Yo no sé qué pasa hoy con frases. Cualquier acto de crítica es una confesión al final, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. tienes a alguien criticándote o atacándote, hay implícita una confesión que hay que saber interpretar ahí, ¿no? Te está diciendo algo de sí, sin él seguramente ser consciente, ¿no? Pero tú también que eres experta en enneagrama, ¿no? ¿Será que a veces el ego, esa máscara, será que no nos deja ver? Aparte de una máscara, es una venda, ¿no? Porque a veces es que las personas sencillamente no pueden ver. Que de hecho para mí, cuando llega la consciencia, es quitarte esa venda y empiezas a ver cosas que antes no veías, ¿no? Viene alguien y te ataca y en vez de sentir odio por ese ataque, sientes ternura porque si me estás diciendo lo que me estás diciendo, madre mía, Sí. todas las cosas que tienes que tener ahí detrás, ¿no? Porque de repente alguien salte con una crítica que no tiene absolutamente nada que ver, que está fuera de lugar, que no tiene nada que ver, y estás viendo una confesión, ¿no? Sí, Y casi te parece casi como que un pedir ayuda, ¿no? sí, 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 sí. Y claro, de repente todo cambia, ¿no? Cuando tienes esta visión desde la empatía y desde la compasión, ¿verdad? Pero se necesita entrenamiento, como el que tú y yo tenemos. La gente no ve eso. La gente cuando te agrede, agrede más fuerte. Cuando te grita, grita más fuerte. Cuando te traiciona, se venga. Cuando te miente, te vuelve a mentir. Entonces, ahí hablando de las máscaras, que me encanta todo el tema de las máscaras, y he estudiado muchísimo el eneagrama para ver cómo reconocemos cada uno de esos 9 eneatipos, ¿no? De esas 9 máscaras. Me encanta por eso la gran obra maestra del retrato de Dorian Gray, ¿no? Dorian Gray era este muchacho tan apuesto, tan bonito, que él se sentía tan hermoso, se sentía inteligente, la gente lo adulaba, era guapísimo, y entonces manda a pintarse un retrato para que reflejara su belleza, su hermosura. Y muchos de nosotros hacemos eso, ¿no? Muchos de nosotros creemos que tenemos un montón de talentos, creemos que tenemos un montón de virtudes, y tratamos como de mantener ese autorretrato del que habla Dorian Gray en su obra, para recordar toda la parte virtuosa que tenemos, olvidando la sombra, ¿no? Olvidando que cada uno de nosotros tiene ese lado luminoso, pero también tiene ese lado de la sombra. Finalmente Dorian Gray bajaba al sótano de su casa a ver su hermosura en su autorretrato, y con el paso del tiempo se empieza a dar cuenta de que ese retrato se empieza a poner feo y se empieza a arrugar y se empieza a deformar, y es la sombra. Esa sombra del ser humano que todos tenemos y que es la que al final gobierna nuestra vida a través de ese número del eneagrama que cada uno de nosotros representamos, a través de esa máscara, y es la que te destruye la vida. Al final, esa soledad, ¿cuántas abuelas no vemos y abuelos absolutamente solos? Y que uno dice, pero pobrecita, ¿por qué nunca vienen los nietos a verlos? Porque el mundo está lleno de árboles que pretenden cosechar frutos que nunca regaron. Hay muchas personas que cuando están en su vida adulta le reclaman a los hijos, pero nunca vienes a verme, qué barbaridad, los nietos, ¿por qué me abandonan? Pero porque tú nunca estuviste ahí para ellos, porque tú te ocupaste de tu vida, te ocupaste de tu dinero, te ocupaste de tu profesión
y nunca le diste a las personas que te rodeaban el amor, el cariño, el cuidado. Entonces llegas a la edad de la senectud, de la vejez, y estás solo. ¿Pero por qué estás sola? Pregúntatelo. Nunca se lo han preguntado. Entonces, ¿dónde vamos a cosechar esos frutos? Si nosotros no los regamos, si nosotros no los sembramos. Entonces tenemos que pensar todos los días de nuestra vida, y para eso hay un ejercicio espiritual muy poderoso, y es: vete a dar un paseo por el cementerio. Vete a dar un paseo por el cementerio, media hora en silencio. Y ahí te vas a dar cuenta de que cuando tú estés ahí, en ese cementerio, vas a dejar un legado. ¿Qué legado quieres dejar en las personas que te acompañaron en la vida? ¿Cómo quieres ser recordado? Que te recuerden con cariño, con amor, con gratitud, o siquiera se murió este viejo o esta vieja porque ya no lo soportaba. Claro, pero el drama aquí también es que muchas de esas personas mayores que se sienten abandonadas son para sí mismas unas incomprendidas, porque ellas dicen: ¿cómo me puede hacer esto si jamás le faltó un plato de comida? Claro, ese niño que ahora no quiere ocuparse de su padre porque siente que no recibió el amor, la atención, pero claro, ese padre que está ahora desatendido se siente incomprendido, porque si no te faltó nunca nada, si no te faltó nunca ropa, si nunca te porque la manera generacional de entender el amor y el afecto es totalmente diferente. Claro, O a si en través de lo Navidad siempre material. tenías 20 regalos, Sí. ¿cómo me dejas ahora a mí así, no? Entonces, a veces generacionalmente se hablan amores, o sea, idiomas muy diferentes. Por eso el entendimiento parece que no llegará jamás, porque uno no puede hablar el idioma del otro, entonces nunca hay entendimiento, ¿no? Ese hijo va a amar a su padre, ese hijo va a comprender a su madre, ese hijo va a acompañar y a estar ahí si fue a terapia. Si no fue a terapia, se va a quedar en el resentimiento, se va a quedar en el odio, se va a quedar en el victimismo, y se va a quedar diciendo: ese viejo o esa vieja no me dieron lo que yo necesitaba y ya no voy a estar ahí para ellos. Y lo veo todos los días con mis consultantes, lo veo todos los días, ¿no? Este quedarme en el que porque a mí me hicieron, y porque a mí me agredieron, y porque a mí me traicionaron, y porque a mí. Y la gente me ve hoy en día y me dice: pero Paula, ¿tú cómo pudiste reinventarte, no? Porque yo, si he hecho maestría en mi vida es en caerme, volverme a levantar, en ser víctima y pasar de la víctima a la guerrera y de la agredida a la sanada. Bueno, porque me he levantado tantas veces, Alex, tantas veces, que hoy en día estoy en un punto de mi vida en donde tengo una plenitud, una felicidad, y la gente me dice: pero qué suerte tienes. No, perdóname, no es suerte. La felicidad te la tienes que currar, la felicidad te la tienes que ganar, te la tienes que construir tomando decisiones diferentes, sanando tu historia, trascendiendo todo lo que has vivido para decir: ok, ¿cómo puedo construirme esa vida que sueño? ¿Cómo puedo tener la pareja que quiero tener? ¿Cómo puedo elegir mejor? ¿Cómo puedo ir a donde mis padres y perdonarlos y liberarlos así ya no estén vivos? ¿Cómo puedo sanar a mi familia? Este fin de año yo me dediqué solamente a la restauración familiar, a tomar hijo por hijo, a tomar a mi madre, a tomar a las personas con quienes había tenido conflictos muy fuertes, de dolores muy fuertes, y decir: ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo te he lastimado yo también a ti? ¿Cómo puedo yo cambiar nuestra historia? Y para eso se necesita una gran dosis de responsabilidad. Hacernos responsables también de lo que nosotros hemos hecho. Hacernos responsables de cómo nosotros también quizá hemos agredido, hemos hecho doler. Y cuando empezamos a tener esa conciencia, entonces nuestro corazón se empieza a sanar y se empieza a liberar. Pero ojo, el otro también tiene que asumir sus responsabilidades, ¿no? De lo que hizo, ¿no? Si te traicionó, si te mintió, si te abandonó, si te criticó, si te estafó. Y ese es el problema, que las otras personas, las personas que nos rodean, en la mayoría de los casos, no quieren asumir la responsabilidad. A mí me pasaba un poco igual cuando la gente me dice: no, qué suerte, porque tal. Digo: no, si yo soy el primero en reconocerte que yo he recibido un regalo, pero he pagado un precio, ¿eh? Claro. Ese regalo no venía gratis. Y hoy tengo la fortuna de haber sacado petróleo,
de ese regalo que vino en forma de hostias y vino en forma de dolor. Y eso tuvo su factura, te quiero Claro, y decir. la facturita la pagamos. Hombre, que se paga. Lo que pasa es que, hablando de estas personas que tú lo has visto con tus pacientes, yo lo que veo más ahí fuera es gente que se agarra a la creencia de, bueno, es mi padre y tendré que quererlo, pero lo que hay aquí es un rencor que, bueno, mira, me ocupo, voy el domingo Y cumplo. y cumplo, pero no hay sanación, te quiero decir. Y gracias a esa creencia, a lo mejor, pues todavía hay relaciones que siguen ahí, pero la mayoría de la gente no tiene esa apertura mental. La mayoría de la gente no puede llegar a tener lo que yo llamo la mirada de la compasión. Claro, tú estabas hablando de tu caso. ¿Qué tiene que pasar? Porque es que hay gente que a veces, yo en el mundo de las adicciones de verdad que lo he visto, es que hay gente que es que le han caído 85 muy gordas. O sea, y la vida le ha dado unas hostias que lo ha puesto, pero... Y no. Y no aprenden. Y hay gente que se muere en su RQR, no, es que ella me hizo esto, es que un día me dijo, es que un tal... Y no ven que tú también has hecho cosas aquí. O sea, para ver la empatía, a mí en mi caso, por ejemplo, con mi padre, claro, como él era adicto, al yo darme cuenta que yo también era adicto, me di cuenta de todo el daño que yo también había hecho, claro. Oye, es que a veces pensamos, no, es que yo todo lo hago perfecto y toda la culpa es del enfrente. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que de repente hagas plof y digas, anda? No sé si hay una fórmula mágica, cada uno en su caso, no lo sé. Es hacer un escáner del alma, como el que yo recomiendo en mi libro, y reconocer si las decisiones de nuestra vida, esto es muy importante, las está tomando nuestro ego o nuestro espíritu. Cuando tú tomas una decisión y esa decisión la haces como con un tono de revancha, como con un tono de rabia, como me la vas a pagar, pues ahora tú me abandonaste, ahora yo te abandono, pues tú me estafaste, ahora yo te estafo, ¿no? Cuando hay ese ego de por medio, que es lo que vemos que el mundo tiene dos protagonistas, el ego y el espíritu. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Desde el ego o desde el espíritu? Entonces, cuando nosotros revisamos las decisiones, cómo estamos viviendo cada día, y lo estamos haciendo desde nuestro ego, nos empezamos a dar cuenta de que no fluimos, de que no nos transformamos, de que no sanamos y de que no somos felices. La pregunta es muy sencilla, ¿soy feliz? Si no soy feliz, ¿qué estoy haciendo mal? Y las personas al lado mío son felices por lo que yo les doy o las estoy lastimando. Me aman o me soportan. Entonces ahí, cuando te vas mudando hacia el espíritu, es decir, te vas despojando de esa máscara de tu eneatipo, de personalidad, y empiezas a movilizarte hacia tu ser auténtico, vulnerable, sincero, el que sufre, el que llora, el que duele y que se reconoce así. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Y empiezas a reconocer esas heridas que tienes activas en tu historia, empiezas a decir, no, un momento, yo de esta herida me tengo que ocupar, porque si no sano esta herida, se la voy a hacer igual a mis hijos y mis hijos a mis nietos, porque yo la hereo de mi padre y de mi bisabuelo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de las personas que nos están escuchando ahora? Sánate, cúrate, hazte responsable de esa herida, no importa quién te la hizo. Y una vez tú ya hayas podido sanar y curar tu historia, vas a dejar de pertenecer a las legiones de seres heridos que van hiriendo a otros. Y por eso el mundo está siendo la catástrofe que está haciendo. Porque somos legiones de seres heridos. Y esas legiones de seres heridos van hiriendo a los que vienen detrás sin la conciencia de que si yo me sano, semillas. exactamente, de que si yo me sano, puedo sanar a mis hijos y puedo sanar de ahí las generaciones que vienen detrás de ellos. Pero si yo no me sano, en el caso de que tú contabas las adicciones, sí, mi abuelo fue adicto, mi padre fue adicto, yo soy adicta, o mi madre fue narcisista, entonces yo soy narcisista y voy a tener una hija narcisista, ¿no? Y todos estos trastornos de la personalidad o adicciones o sombras que se van pasando intergeneracionalmente, yo no me hago responsable de la mía, no la sano, no la curo, no la miro, no tomo distancia de ella, vamos a seguir perpetuando estos dolores y estas situaciones. Y en estos casos, además, es flipante porque desde fuera se ve, pero desde dentro es que uno es ciego y no se da cuenta, ¿no? Cuando ves a alguien
que se viene quejando por lo que le ha hecho su madre toda su vida y de repente entra su hija en la sala y tiene una reacción donde está haciendo exactamente lo que le hacía su madre, exigiendo, por favor, no sé qué. Y dices, wow, no lo acaba de ver, ¿no? No acaba Es de tan ir, pero difícil a veces salir de ahí, ¿verdad? sí, es muy Muy difícil. difícil. Hay una... Yo voy compartiendo contigo las conclusiones que yo he sacado en mi viaje y me encanta porque las compartimos, ¿no? Ya la última en la que llegué, que me encanta y me liberó, muchas veces como adulto sientes ese vacío de no haber recibido amor, te queda ahí un hueco que llenas con cualquier cosa, ¿no? Para mí fue muy, muy potente descubrir que ese vacío no solo se llena recibiendo amor, sino también dándolo. Y si es dándolo, está en tu mano en cualquier momento. Y yo me di cuenta porque yo ahora pues yo vivo solo de nuevo y ya no tengo pareja ni nada, pero durante un tiempo sí tenía 2 personitas que me la daban, ¿no? Claro, al desaparecer esas 2 personitas, sientes de nuevo ese vacío, pero cuando te das cuenta de que lo puedes llenar dando, es como, oye, es un momento. Esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Sí, Tú imagínate qué mundo viviríamos si la gente llenara sus vacíos dando amor a otros. así es. Porque dando también llenas 2 agujeros, el tuyo y el que tienes de enfrente, ¿no? Mira, la Navidad del año pasado yo estaba sola acá en Madrid. Mi familia estaba en Colombia, pero mi familia estaba rota. Estábamos todos en unas situaciones de unas peleas terribles porque había fallecido mi padre. Y mi hija estaba acá, estábamos las 2 solitas y empezamos a decir, uff, qué fuerte, ¿qué vamos a hacer el 24 de diciembre? ¿Qué vamos a hacer en la Navidad? Empezamos a averiguar restaurantes, los restaurantes eran carísimos, te cobraban por una cena un montón de dinero, te daban champaña, yo no bebo, entonces yo decía, bueno, ¿qué hago yo pagando este dineral? Y me angustiaba mucho mi hija, yo decía, pobre mi hija, yo le estoy quitando su Navidad, yo le estoy robando su Navidad. También mis hijos en Colombia no van a tener Navidad porque yo no voy a ir. Entonces ellos pues seguramente tendrían Navidad con su padre. Mi madre tampoco iba a tener Navidad porque ¿con quién? Si toda la familia estaba peleada. Y me fue entrando esta depresión y me fue entrando esta desolación, esta tristeza. Y a partir, haz de cuenta, como del 18 de diciembre, yo dije, yo no me voy a dejar deprimir, yo tengo que hacer algo con mi dolor. ¿Qué puedo hacer? Y me fui a los comedores sociales y me apunté. Y empecé a ir todas las mañanas con mi hija y otra amiguita que se había quedado acá en Madrid a dar desayunos a los comedores sociales de el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. Empecé a llenar mi alma y a llenar mi corazón de una felicidad tan grande que yo decía, yo no necesito ir a ningún restaurante a tomar champaña el 24. Padre, ¿dónde me apunto para que yo el 24 de diciembre esté con usted en el comedor social que usted quiera, dando la cena de Navidad a los habitantes de calle y a los refugiados de guerra? La mejor Navidad de mi vida, Alex. Qué bueno. La mejor Navidad de mi vida. Le dije a mi hija, no nos vamos a deprimir, no vamos a gastar dinero, no vamos a ir de compras porque no tenemos a quién comprarle regalos, estamos las 2 solas y nos vamos a comer cualquier merienda con los habitantes de la calle. Habían organizado la cena en el Teatro Real, hermosa. Nos llegaron 100 habitantes de calle, refugiados de guerra, la gente con las tristezas y los dolores más impresionantes, que a nosotros no nos estaba pasando nada comparado a lo que estas personas estaban viviendo, aunque el dolor era el mismo. Era la falta de amor, como empezamos esta entrevista, era la soledad, eran estas 2 pandemias, ¿no? que tanto nos están golpeando. Y finalmente, nada, nos quedamos ahí, les dimos la cena, compartimos con ellos, conversamos, lo que tú dices, ¿no? Sentarnos a hablar con ellos, cuéntame de tu historia, por qué estás aquí, cuándo llegaste de tu país, a quién dejaste atrás, en dónde estás viviendo, qué te pasa, qué sientes hoy. Y a las 10 de la noche ya habíamos repartido todas las cenas, habíamos dado muchísimos abrazos y salimos del Teatro Real solas, felices, sin haber tenido que hacer 1000 compras de última hora, a gastarte el dinero que no tienes, a llenar la tarjeta de crédito porque tienes que dar un montón de regalos que ni te nacen, porque se los tienes que dar a toda la gente con la que estás peleada, ¿no? Y fue la mejor Navidad de nuestra vida, con tranquilidad, con una soledad buscada, con un dar
para sanar. Mm. Y cuando lo haces y cuando sales de tu propio dolor y de tu propia soledad y buscas empatía a ver qué le está pasando al otro. Puede que yo esté mal, pero hay otro que está peor. Puede que yo esté herida, pero hay otro que está más herido. Puede que haya alguien que esté enfermo como yo, pero el otro está más enfermo. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Así, exactamente es lo mismo que tú nos acabas de compartir, es la medicina para el alma, que te sana a ti y también sana al otro. Entonces también ese amor que nosotros muchas veces sentimos que no recibimos, si nosotros lo buscamos dentro de nosotros mismos para darlo a una comunidad, a un abuelo abandonado, a un niño que no tiene familia, como el padre que te estaba contando en el Amazonas, que rescata niños y niñas que los venden para turismo sexual. Y este padre, yo aterrada, porque ahora que estoy en el Perú, me fui con mi pareja a visitarlo y decíamos, Dios mío, está solo en la mitad del Amazonas rescatando niños y rescatando niñas y tiene más de 300 niños que ha rescatado ya. Y yo le decía, padre, ya, yo estoy acá acompañándote en esta misión, viendo cómo puedo traerte a personas que te apoyen en esta misión. Y tú ves a un padre que ni siquiera vive con ellos. Él vive en una habitacioncita en donde hay ratones que se le pasan del vecino, en una pobreza absoluta, y él está ahí. Y cuando tú llegas a su casa, al hogar de Nazaret, tú llegas y ese padre te recibe con un abrazo, con un amor, con una sonrisa de oreja a oreja, y están los 300 niños y niñas de 12, 13, 14 años felices, divinamente peinados, desayunados, estudiando, y te entregan un amor que tú dices, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Porque ese padre se ha olvidado de su situación personal y aún arriesgando su vida, porque lo han intentado inclusive de matar, se ha ido a seguir rescatando niños y a seguir dándoles dignidad, amor, estudio, alimento. Y ya tiene más de 5 niños rescatados del Amazonas que han sido becados para estudiar en universidades en España. Qué bueno. Entonces, eso es, de nuevo, aportar a un mundo mejor desde nuestra herida, desde nuestra soledad, desde aquello que nos pasó. Y eso es lo que yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando. No te quedes con tu mirada en la herida. Trasciende la herida, sana la herida, hazte cargo de la herida, que muchas veces supura y bota pus. Sánala, hazte cargo y convierte esa herida en un diamante. Yo tengo que ir a ese lugar, ya te lo he dicho antes. Vamos Ya a veremos ir. cómo y cuándo, pero yo tengo que ir ahí contigo. Me parece brutal. Y me estaba recordando también otra frase de María Teresa de Jesús que decía algo como muy básico, pero que tiene todo el sentido. Para que el mensaje de amor llegue, hay que enviarlo. O sea, no vale con quedarte en casa deseándole el bien a la gente, que eso está muy bien, porque ser agradecido y ser compasivo está muy bien, pero hacer el acto, ¿no? El levantarte e irte a ese comedor, ¿no? Y hacer ese acto, o sea, hacer el acto del amor, que es otro acto de amor diferente, es clave para que el amor ocurra, digámoslo así, ¿no? Para que tenga ese efecto sanador que más allá a veces, no sé si estás tú de acuerdo, no, yo tengo mis dudas, no lo sé, pero puede ser que más allá, cuando haces un acto de amor por otra persona, que no solo te llene, sino que te llegue a dar sentido. Cuando uno no encuentra sentido a la vida, hacer algo por los demás puede tener un sentido. Aunque sea interino, aunque sea, oye, mira, mientras encuentro mi sentido de la vida, de momento esto me funciona, me sienta muy bien, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Pues es la teoría de Viktor Frankl, ¿no? Ahí acabas de tocar toda la teoría de la logoterapia y es el hombre en busca de sentido. Él estando en los campos de concentración de Auschwitz, en donde él estaba en la misma situación que todos los prisioneros de Auschwitz, él dice, yo como psiquiatra me voy a dedicar a que los otros prisioneros encuentren el sentido. Y tenían 2 opciones, o se mataban contra las alambradas o los quemaban en las cámaras de gas y los mataban, o le daban un sentido a ese sufrimiento. Y ese sentido era, si yo resisto esto, si yo soy capaz de atravesar este dolor, voy a después abrazar a mis hijos, voy a después abrazar a mi pareja, a mi padre, a mi madre. Muchos salían de ahí y bueno, su familia ya había fallecido porque ya había sido exterminada, pero muchos de ellos no. Y Viktor Frankl resistió sin saber si su esposa vivía, su esposa estaba embarazada, sin saber
si sus padres estaban vivos o no, pero él resistió ese campo de concentración porque se dedicó a ayudar a los otros a encontrar el sentido al sufrimiento. Si nosotros encontramos ese sufrimiento que es un sufrimiento fértil, porque hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento vacío y el sufrimiento fértil. Viktor Frankl nos habla de este sufrimiento fértil y es ese sufrimiento que después de todo lo pasado da un fruto. Yo estoy sufriendo la soledad de mi Navidad, pero tomo esa experiencia y la convierto en un fruto. Me voy a un comedor social a pasar la Navidad con los refugiados de guerra. Hay un sufrimiento, pero que da un fruto. ¿Cuál es el sufrimiento vacío? El que se queda solo, llorando, dándose golpes de pecho, diciendo, pobrecita yo, que no tengo que hacer en esta Navidad. Sufrimiento vacío. Entonces, Viktor Frankl y la logoterapia te hablan de encuéntrale un sentido a la vida, pero no a la vida en general solamente. Llénate de sentiditos. Esos sentiditos son el sentido de mi trabajo. ¿Trabajo por ganar dinero? ¿Tú estás acá conmigo porque vas a ganar dinero? No, es porque tu trabajo tiene un sentido. Y es llevar esta conversación a muchas almas que seguramente se van a quedar con un pedacito de lo que estamos hablando y se van a levantar de esa cama o de ese sofá y van a decir, yo tengo que encontrarle sentido a mi vida como se lo encontró Alex y como se lo encontró Paula. ¿Cómo lo puedo hacer? A mi adicción, a mi enfermedad, a mi abandono. Entonces, no te quedes en el sufrimiento vacío. Transfórmalo en un sufrimiento que sea fértil, que dé frutos en el mundo en el que estamos viviendo, que mucho lo necesita. Qué bueno. Me leí ese libro hace 7 años y me he dado cuenta que me lo tengo que volver a leer. El hombre en busca de sentido. Sí. Hay que volverlo a leer. Pues, oye, me encanta esta entrevista, sinceramente. Creo que tenemos un pequeño manual para gente que a lo mejor no tiene respuestas o que está también en su camino. Creo que hay una serie de cositas aquí que pueden ser muy valiosas para muchas personas y estoy seguro de que lo será. Así que muchísimas gracias. A ti, Alex, muchas gracias. En La joya de tu alma encontrarán también ese manual de transformación. Cuéntame tus próximos pasos. Bueno, estoy muy ¿Has hablado de un nuevo libro? Sí, estoy muy feliz. Bueno, hace muy poco, hace relativamente 7 meses que lanzamos acá en Madrid La joya de tu alma con la editorial Almuzara. Y el libro se está moviendo solo increíblemente. Ha sido un libro de inspiración para muchas personas que están en ese momento de dolor y que quieren reconstruir su historia y reinventarse y volver a ser personas que puedan convertirse en un diamante. Y por cosas de la vida, por amor, bueno, ahora estoy viviendo en Perú, acompañando a mi pareja, que es el embajador de España en Perú. Y este mundo, como te lo estaba diciendo al inicio de nuestra conversación, el mundo diplomático te abre un montón de puertas. Entonces, estas puertas que se me han abierto a mí son las puertas hacia el trabajo social, que me encanta, que es mi pasión, ¿no? Ser camillera de almas, como lo digo en el libro. Entonces, he podido conocer un montón de proyectos sociales en el Perú, en donde estoy ahora, en la Embajada de España, y conocer proyectos en la selva del Amazonas, como lo del Padre Ignacio, conocer proyectos como los del Padre Ángel, que también tiene proyectos de comedores sociales allá en el Amazonas, en el Amazonas, no en Lima, y una española valiosísima que se llama Cristina Matosian, que también se fue hace más de 30 años a Perú y tiene orfanatos y tiene un montón de proyectos espectaculares para ayudar a las personas. Entonces muchas veces no es llevar el arroz y dejar el bulto de arroz en la puerta, no, muchas veces es cómo conecto a este empresario con esta obra, cómo conecto a la infanta que estuvo en Perú para que ayude en esta otra obra, o a esta empresa para que ayude con este otro misionero, y entonces vas tejiendo este tejido social de ayudas, de fraternidad, que va sanando el mundo, porque es que prendes los noticieros y solamente ves catástrofes, ¿no? Y te hablan de lo mal que está el mundo, de las catástrofes de Valencia, de Ucrania, de Israel, pero saquemos, como lo haces tú, las historias de resiliencia. Saquemos y contémosle a la gente cómo puede aportar a un mundo mejor. Contémosle al mundo que sí, ahí donde estás, puedes hacer algo. Estás en Perú, haz algo ahí. Estás en Colombia, haz algo ahí. Estás en Ucrania, haz algo ahí. Estás en Estados Unidos, en donde estés, en tu comunidad, en tu casa, en tu edificio, en tu familia. ¿Cuántas personas necesitan de pronto tomarse un café contigo en tu propia familia? Y muchas veces no lo hacemos porque no vemos más allá
de a donde nos alcanzan los ojos. Entonces, ese es el proyecto que estoy haciendo. Acabo de firmar contrato con Editorial Planeta para publicar un nuevo libro del que te estaba hablando. Ese libro lo vamos a presentar en la Feria del Libro de Bogotá y vamos a sacar el libro en Perú, Colombia y Ecuador, en donde ya en el punto en el que estoy puedo hablar de esa sabiduría que me ha regalado el haber sanado mi alma, el haber sanado mi historia, el haberme reinventado, el haber sido capaz de volver a querer, de volver a creer y de haber hecho todo ese proceso de restauración emocional, primero en mí misma, después en mi familia y después en el mundo, ¿no? Y yo creo que si cada uno de nosotros dice, bueno, ¿cómo puedo llegar a esa sabiduría? No la encuentras en los libros, no la encuentras en los cursos, la encuentras adentro, en tu interior, curando tu propia historia. Totalmente. Enhorabuena por tu libro. Déjate algo para Editorial Wake Up y ya hablaremos. Sí. Y ya que eres una conectora, te hago una propuesta. A ver cómo conectamos Wake Up con Lima, porque yo quiero ir para allá. Tú vas para allá conmigo, vamos a hacer tendremos cosas que hablar grandes, y hacer vas a algo flipar, allí. como dicen ustedes. Sí, Y mira, hay tanto por hacer. Además es un lugar tan místico, tan espiritual, ¿no? Todo lo de las culturas espirituales ancestrales y todo son muy bonitas y podemos hacer cosas muy grandes. Así que nos vamos para Perú. Qué bueno. Pues la siguiente entonces en Perú, ¿te parece? Sí, Venga. trato hecho. La siguiente en Perú. Eso es. Pues Allá muchas tienes tu gracias. casa. Gracias y nos vemos en Perú. Qué lindo. Gracias, gracias. Te tengo siempre en mi corazón, mi alma. Piensa por ti mismo. Wake up.